Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Eric y al respecto me gustaría hablar de un tema en el cual tiene una situación de mucho peso en nuestra o en la parte en la cual interactúo y en la situación en la cual vivo en mi día a día y ante esto el peso que tengo en la parte corporal. Esta situación de la que yo quiero referir es la libertad. Y referente a la libertad hay muchas cuestiones en las que tienen que ver con la manera en que somos libres. Con respecto a todos los núcleos y todas las áreas en las cuales nos vamos desarrollando, la primera y principal causa para mí sería la parte familiar, otra parte es la cultura, los miembros sociales, los miembros en los cuales nos vamos desarrollando en todo nuestro contexto como tal, y principalmente ante este detalle como tal, si en verdad eres libre ante las acciones que vas determinando en tu día a día, y principalmente si eres sincero contigo ante toda aquella autenticidad y belleza que eres. Principalmente me gustaría contextualizar la libertad, ese aspecto en el cual es una acción a determinadas cuestiones que te llevan hacia donde tú quieres llegar, hacia cierto objetivo, ya sea de manera también subjetiva, se va dando todo aquel proceso como tal, pero principalmente lo importante es la parte de la libertad, todo este abanico de autoconcepto, autoconocimiento, autoconfianza, el autorrespeto, entre otras características que influyen mucho en la manera en que me voy desarrollando en mi día a día. Principalmente toda esta carga ha sido por parte principal o esta carga que influye mucho en la manera en la cual interactuamos con otros miembros de nuestro propio núcleo o incluso exteriores, puede ser un factor en el cual determina hacia dónde nos dirigimos. La parte principal, como he mencionado, la familia es una parte o un núcleo donde formalizamos todo nuestro abanico de habilidades, incluso también las características de los valores, el respeto, la tolerancia, la parte de confiar en uno mismo. También influye ciertos aspectos el cómo ellos te observan a ti mismo como individuo, si cumple las expectativas o ciertos ideales que ellos puede ser que de cierta manera tienen que influir mucho en las acciones que tú lleves a cabo. Principalmente yo lo menciono de esta manera ya que como un miembro de un sistema familiar que se desarrolla tanto interiormente, exteriormente, cada aspecto que tú llevas, cada situación que tú sintonizas con lo que esté determinado, principalmente ante esto influye mucho las cosas que tú estás planeando hacer, pero ante ello solamente hay ciertas verbalizaciones de que no lo vas a lograr, no lo vas a hacer de tal manera, no quiero que seas esto, no quiero que cumplas tus sueños, no quiero que hagas ciertas acciones en las cuales influyan en tu futuro, y a pesar de estas características hacen referir es por tu bien o es algo en lo cual lo estoy haciendo para tu futuro y no quiero que sufras. Todo ello desde mi punto de vista y desde mi propia perspectiva y abordando diversas funcionalidades como tal, tienen un deterioro en la parte psíquica y un deterioro en toda la funcionalidad cuando llega una dependencia, esa parte castrante en la cual no te permiten hacer, y también ante esto la parte de situar contextos o ciertos adjetivos, etiquetas o juicios que desvalorizan lo que eres en verdad y retomas modelos en los cuales no llegan a ser totalmente constructivos en ti mismo. Principalmente en esta parte no constructiva lleva aspectos relacionados hacia el estrés, hacia la ansiedad, hacia una catarsis emocional, incluso una pérdida de la identidad si se pudiera referir ante ello, o también principalmente ante la parte de el sentido a la vida, si depende de ellos tu verdadero sentido, hacia quién depende. Principalmente son aspectos muy fuertes que influyen tanto en lo interior, en lo cual hacen dudar
y como mencioné anteriormente, todo el abanico de conocimientos que vamos teniendo, que vamos refiriendo en nuestro día a día. Y ante esta parte yo principalmente me gustaría abordar desde el núcleo familiar. Sé que hay otros núcleos en los cuales desarrolla la parte de la libertad como tal y todos los medios comunicativos, todos los medios en los cuales nos vamos relacionando y yo me voy relacionando como tal principalmente es la parte de que si la familia hay una situación conflictiva, lo principal desde mi punto de vista es abordarlos desde la escucha activa, desde la reflexión, desde la parte del guiamiento hacia ciertos objetivos en los cuales se va a llevar a cabo. También el no reprimir, también el no cuestionar las acciones que tú vayas haciendo en tu día a día, hacerlo desde tu propio enfoque, ya que yo pienso que principalmente papá y mamá y miembros de la familia son un núcleo que puede ser socializador, pero también puede ser un núcleo totalmente destructor en el cual por más en que la familia mencione estoy ahí, pero principalmente está ahí, pero en cuestiones para juzgar ciertas acciones que tú vas a determinar, está ahí para tener ciertos adjetivos en ti y de ser así divulgarlos. Ante ello, desde mi punto de vista, la familia tiene que ser un núcleo en el cual no es perfecto. Papá y mamá son individuos que no hay un manual en el cual te diga ser un padre o una buena madre como tal, ni tampoco ser un buen hijo. Son características meramente humanas en las cuales en ocasiones tenemos que nos llevan a situaciones que pueden ser dañinas para nosotros, pero ante ello también la parte del aprendizaje, la parte de qué pasó en este proceso de la experiencia, permitirnos visualizar, también conocer toda esa parte interiorizada sobre qué es esa emoción, ponerle un nombre, no etiquetar la emoción desde un ámbito en lo cual sea dañino, ser un ámbito totalmente recíproco ante el grupo en el cual nos rodeamos como tal. Y principalmente esos serían mis aspectos, el guiar sin tener un objeto de culpa y tampoco tener esta parte de regañar, de castigar, no es un factor en el cual tenga que influir. Ante ello, también como tal, la libertad en ocasiones puede ser detenida, pero ante ello el único individuo que decide ante este contexto de ser libre es uno mismo, ir corrompiendo todas las acciones constructivas o introyectadas que tiene la familia, principalmente hablar desde el punto esto me sirve, esto no me sirve, esto hacia dónde me dirige y tener un juicio de valor hacia dónde quiero ir, si me conviene o no me conviene y de ahí tener una apertura media hacia las acciones a donde quiero yo llegar principalmente. Ante estas características como tales, la parte social en qué influye en muchos aspectos. Si nos vamos desde nuestro desarrollo educativo, hay situaciones en las cuales marcan, llegan a una situación estresante, llegan a situaciones en las cuales ya no queremos ir a ciertas instituciones o ante esto no nos permiten ser libres, esa parte propia de nosotros mismos. Y eso lo refiero ya que en situaciones totalmente, si nos vamos a la escuela, llevamos ciertos aspectos en los cuales hay profesionales que hacen mucho daño, que no son éticos, pero desde la parte principal es eh, ante las situaciones que se presentan y en que llevan a cabo la manera de intervención que tienen los medios en los cuales tú te rodeas, las redes de apoyo, la parte en la cual llevas todo este contexto, si la familia tiene esta interacción y confía plenamente en lo que ha sucedido, en lo que ha pasado, haya un diálogo y un acuerdo en el cual se pueda llegar ante lo que está pasando, principalmente ante ello llega a guardarse o llega a tener un impacto tan fuerte que no nos permite ser más allá de lo que estamos planteados. Entonces, principalmente los miembros en los cuales nos desarrollamos, y no menciono que sea bueno ni malo, sino la manera en la cual vive la experiencia y cada uno tiene la expectativa y la experiencia o la percepción de esta parte buena y mala, ya que principalmente yo pienso que ello solamente determina dos matices, dos colores, perdón, no te permite ver más matices en los que puedes ir a indagar. También la parte en la cual principalmente en ocasiones
en la vida, cuestiones en las que somos malos, somos pésimos, no somos buenos para esto, no nos referimos ante ciertas situaciones como tal, y ante esto conocemos o no conocemos nuestras herramientas. Es importante el indagar, el conocer, hacer un bosquejo de todo aquello que conozco de mí, y si no es en una situación como tal, llevarlo a un propio proceso psicoterapéutico o acompañado de un profesional, principalmente para abordar temas base a las necesidades que tenga cada individuo como tal. Y menciono mucho estos aspectos ya que influyen, ya que también te hacen mencionar qué hacer, cómo comportarte, de qué manera estar. Yo pienso que no son un aspecto que tenga que ver, pero en una parte negativa son aspectos regulatorios en los cuales tenemos que cumplir y tenemos que llevar a cabo como valores, y el que no los quiera cumplir está en su derecho, en el cual se responsabilice de sus actos, no dañando a terceras o a personas en las cuales rodee, sino es una parte principal hacia él y él mismo lo decide como tal. Y principalmente ante esta libertad, el mencionar si en verdad tú eres libre, si en verdad la libertad es algo que tienes muy planteada en la parte de tu cerebro, en las acciones que llevas, en la manera que piensas. Y también ante esta parte de cómo lo piensas y cómo lo vives, es principalmente ser realistas ante esa libertad, ya que principalmente ante esta libertad puede ser una situación errónea que te ciegue ante ciertas situaciones, pero desde mi punto de vista es respetable para cada individuo, ya que la principal situación en la cual yo refiero es la libertad, pero retomarla desde un aspecto realista, desde un aspecto en el cual delibere las acciones en las cuales tú vayas a determinar, también hacia qué objeto quieres llegar, y ir trabajando con todos los aspectos en los cuales a ti te corresponden trabajar. Principalmente también esto es un punto importante, ya que nosotros como individuos nos responsabilizamos de cuestiones en las que no nos pertenecen, y llevando a ciertas situaciones analógicas, por ejemplo, podemos referir ciertas piedras en las cuales vamos retomando nuestro camino y vamos recogiendo y la vamos poniendo, mencionando en un costal, en un objeto en el cual tú estés llevando, y cada individuo lo lleva de diferente manera. Por ejemplo, en mi caso puede ser un aspecto de dolor de cefalia, dolor de espalda, mucha parte de pensamiento dicotómico o pensamientos en los cuales son irreales, y ante esta parte irreal lo vas creyendo, y principalmente me lo voy creyendo ante ciertas situaciones que son equívocas, y principalmente ante ello es algo que yo tengo que trabajar como tal. Principalmente ante esto, mencionar que cada quien el proceso lo define de diferente manera, pero esta parte es importante hacia nuestra libertad, porque ante la libertad, ¿qué es lo que estamos cargando? Y si estamos cargando un costal que nos corresponde, es importante identificar, concientizarnos que es eficiente trabajar con ello, porque desde mi punto de vista esta libertad que no tienes contigo mismo la vas llevando en todo tu desarrollo de vida, y principalmente van situaciones en las cuales tienen que ver mucho con la culpa, culpabilizando ciertas cuestiones que no lograste, y ante ello lleva a haber una parte de enojo, euforia, tristeza. Desde mi punto de vista principalmente tiene que ver con todos estos factores en los cuales se van desarrollando en nuestro bienestar de nuestra salud como tal, ya que no es saludable la parte de cargar principalmente, y empezar a soltar. Y también aspectos que son muy pesados para nosotros es el pasado que tenemos, situaciones en las cuales son muy marcadas y referimos es que, o se refiere, esto me pasó, esto es algo que voy a durar con toda la vida con ello y hasta la muerte me lo voy a llevar. Yo pienso que hay cosas en las cuales hay que verbalizar, pero también hay cosas en las cuales se queda con ello uno mismo, pero para mí es importante el trabajar con ello, trabajarlo y también el liberarse, porque si hay cosas que no se verbalizan con ciertas cuestiones, van a salir de una u otra manera, van a explotar en diferentes circunstancias en las que nos encontremos, y aún así va a ser muy catastrófico esa situación, e incluso llegar a influir en nuestra salud mental y nuestra salud como tal, como
individuos mecánicos y biológicos como tal. Y principalmente en este aspecto es importante el mencionar y caracterizar que la libertad es un aspecto en el cual es de mucha fuerza y también de mucha responsabilidad y mucho trabajo en sí, desde un concepto en el cual lo hablo desde el abordaje de lo que vivimos en una parte de nuestra infancia, pero también la parte en la cual como esta infancia queremos que nos repercute para siempre. Ante ello, el mencionar y el no estar culpabilizándonos tanto en el pasado ni tanto en el futuro, desde mi punto de vista la libertad está en el aquí y en el ahora, en lo que yo estoy realizando en este momento, y ante eso disfrutarlo, y también ante ello tener una perspectiva de la manera en la cual es humano, desde el que me estoy equivocando es meramente humano. En verdad, en ocasiones principalmente hay cosas que no las sé, hay cosas que me cuestan mucho trabajo identificar, hay muchos aspectos que me cuestan el responsabilizarme y sé que están ahí, pero no quiero abordarlos porque sé que si los abordo me van a causar mucho daño y eso es lo que no quiero, que no me cause mucho daño, y principalmente ante ello vienen todas esas emociones que tienen que ver con los aspectos de tengo miedo, no quiero soltar aquello que me está dañando, o no quiero dejar esta parte porque estoy obteniendo situaciones que tienen que ver con recompensas secundarias ante el sufrimiento. Entonces no lo quiero alejar. Ante ello quiero mencionar que el evitar estas situaciones lo único que está haciendo, si hablamos desde un proceso psicoanalítico, la función de, si nos vamos a un modelo estructural o un modelo topográfico, tendría que ver con el yo, el ello y el superyo, pero principalmente ante lo mencionado, el ello lo que está ocasionando es intervenir en el yo, y el yo que no tenga un sufrimiento ante tal, y por ende los mecanismos de defensa son funcionales ante esta parte de reapertura ante lo ya mencionado principalmente. Entonces es un contexto en el cual tiene que ver también desde lo consciente, lo inconsciente, y también el preconsciente como tiene tales términos como tal. Entonces es importante el identificar, ese es un concepto esencial e inicial si nos vamos al enfoque psicoanalítico de Sigmund Freud, pero ¿qué es lo que nos mencionan otras teorías como tal? Eso tiene un abordaje de diferentes maneras, pero en lo cual sí me gustaría referirlo desde mi propia perspectiva, desde lo que yo pienso, y la libertad es la función de todo ello. La libertad es la parte de tener un contexto contigo mismo y un contexto hacia los demás. El pasado en el cual, como mencionan, el pasado pesa, sí tiene un factor importante, pero para mí lo fundamental es trabajarlo, como ya lo he mencionado anteriormente, y también tener redes de apoyo en los cuales sea esenciales ante situaciones críticas que estemos pasando como tal. Si en tu miembro familiar hay una situación no muy amena o no muy comunicativa, y si tienes alguna otra persona de confianza, principalmente se puede llevar a cabo todo este proceso como tal, el empezar a soltar. Y cómo empezar a soltarlo, y hablando de las emociones, permitirte ser libre desde el aspecto emocional, ser libre desde este aspecto que si estoy llorando, para permitir desahogarme lo que yo estoy sintiendo, es el llorar, ya que desahogo todo el sentir y todo el aspecto de gesticulación con la parte corporal, y también el escuchar mi cuerpo, el escuchar qué estoy pensando, el escuchar qué está pasando en mi entorno y el escuchar qué está pasando en todos los factores en los cuales influyen en esta experiencia. Y ante esto es importante la libertad. La libertad nos define hacia nosotros mismos. La libertad nos lleva a un contexto en el cual va más allá de simplemente quiero ser libre y hasta aquí. Yo refiero que es una situación más profunda consigo mismo. Es una interacción con las funciones psíquicas y las funciones que tienen que ver
más allá con la parte hermosa de lo que es el individuo como tal, ya que yo pienso que todo individuo es una parte o un símbolo de una estrella en la cual simbolizo que es todo aquel brillo que quiere llevar a cabo en las acciones. Mientras más lleve así situaciones como tal y más brille como individuo, la luz va a ser un resplandor más fuerte para quien, para sí mismo. No hay para alguien más. El único individuo en el cual es el que decide su propia vida eres tú. Nadie. Principalmente todos tus logros, todas las acciones sí van acompañados de personas, acompañado de familiares, pero ese logro es tuyo. Igual, de cierta manera, si fallas, pierdes, ese fracaso es tuyo. Y no estar culpabilizando ni hacernos las víctimas como tales. Principalmente eso es un factor principal e importante, ya que esto es mío y esto solamente es algo en lo cual yo tengo que trabajar. Principalmente puede que haya factores externos que influyan, pero aquí el único individuo que tiene la única palabra y la única acción de llevar a cabo soy yo. Y principalmente ante esto también es importante mencionar que tanto en ciertos ámbitos, en esta parte importante de no hacerme la víctima, es cuando uno empieza a señalar a las demás personas que por él, que por él, que por él soy lo que soy y no soy libre. Principalmente eso es algo totalmente confuso e erróneo y que no tiene nada que ver si las situaciones principales y el único individuo formalizador de su propio yo es cada uno de nosotros y cada uno de su persona es cada uno de lo que soy yo como tal. Principalmente estos son factores en los que influyen. La libertad también tiene que ver en el aspecto en el cual tú vas a decidir una acción, en el cual tú vas a decidir hacia dónde te vas a dirigir hacia tu futuro, principalmente. Y para mí, en el hecho en el cual sea la libertad un aspecto que venga de nosotros mismos y desde un aspecto cultural, y esa parte de los constructos y los introyectos es una parte que tiene mucha influencia como tal, ya que eh, desde mi parte y desde mi punto de vista, el qué dirán es un peso totalmente tan pesado que en ocasiones no profundizas hacia dónde yo quiero ir o hacia dónde los demás quieren ir, principalmente si hablamos de todo un contexto y todo este introyecto. Desde mi punto de vista, la cultura tiene un mayor peso desde la educación y en un aspecto también de la parte de los valores, la parte de la ética. La cultura influye mucho desde los aspectos en los cuales, como he mencionado, qué decir, cómo vestirte, de qué manera. Ante ello, en ocasiones caigo en un vacío existencial, que principalmente ese vacío existencial viene desde cuestiones en las cuales no encuentro un sentido de vida, no encuentro hacia dónde dirigirme. Esta parte de aislarme, esta parte de no socializar, desde ahí van influyendo muchos factores como lo es el miedo. Y no digo que el miedo sea bueno ni malo, el miedo está ahí, es una emoción y está por y tiene una función y principalmente las emociones, la función es parte de la supervivencia humana. Así que ante el miedo lo veo tan exacerbado que no veo otras opciones en las cuales cómo trabajar este miedo. Y en ese miedo que viene, por ejemplo, desde yo, viene toda esta parte de aquí donde es un factor de mucha pesadez, un factor en el cual me tiene en una situación de sueño. Y de ser así, también vienen aspectos importantes como lo es la anedonia, esa parte que tiene que ver con el síntoma de lo placentero a lo displacentero. Y yo pienso que tiene que ver con este vacío existencial cuando una persona conlleva a no ser libre. Ante todos los factores en los cuales influyeron, se puede caer a esta parte que tiene una principal parte psicopatológica, incluso la depresión puede llevar a situaciones como tal. Incluso también el no ser libre y no ser trabajado puede llevar a situaciones de trastornos de ansiedad generalizado ante esa no libertad.
que influye mucho estas psicopatías. Hay un abanico o una parte desconocida de dónde llegan o se conoce, pero se requiere indagar más ante ello. Ante estas situaciones como tal, principalmente, la libertad es todo aquello en lo cual, ante este vacío existencial que yo tengo, la libertad de decidir qué hacer yo con ello, la libertad también en la cual, si yo sigo en esta situación, sé que voy a tener una pesadez muy fuerte y ante ello puedo enfermar e incluso puedo morir. Es una libertad de cada quien y es una decisión y es respetable. Principalmente ante ello lleva a la acción y lleva hacia los conocimientos que tengo, hacia donde dirigirme como tal. Son factores en los cuales sí influyen demasiado y principalmente, como he mencionado, el vacío existencial. El aislamiento es un factor también muy importante ante esta parte de mm, no soy libre y no tengo un juicio hacia dónde ir o hacia dónde dirigirme como tal. Entonces principalmente son factores que influyen mucho en mi desarrollo de vida principalmente, y ante ello los medios de comunicación yo pienso que también es un factor en los cuales, como todos, deciden qué es bien y qué es bueno que tú hagas para tu libertad. Principalmente llevar este aspecto, llevar toda esta parte interiorizada, y es difícil trabajar con ello. Desde mi punto de vista, o no, no es tan difícil. Principalmente lo difícil es tener pensamientos como este. Lo difícil es no darte cuenta de todas las posibilidades que tienes a tu alrededor, las personas que se encuentran contigo. No ha sido fácil, ha sido difícil. La libertad viene desde un aspecto en el cual no me he permitido o me he mentido a mí mismo, ya que el mentirme me ha ocasionado también que me abra muchas puertas. Y en este abrirme muchas puertas, mucha felicidad en ocasiones, pero también mucha carencia en mayores veces. Principalmente la libertad es un contexto en la manera en la cual yo estoy hablando. La libertad es una parte de ese miedo que yo tengo. Desde mi experiencia puedo arrojar y mencionar que esa vez que he sido libre, es tan apreciado el momento y tan excitante que lo vivo de una manera totalmente feliz y abundante y de paz conmigo mismo. Es una parte en la cual me lleva a conectarme con lo exterior, y es cuando estoy viviendo en el aquí y en el ahora. Cuando no llega esta situación de ser libre, no me conecto, me desconecto, me aíslo, y por ende situaciones en las cuales yo he tenido de anedonia, y principalmente el dejar lo que estoy haciendo por los factores que influyen mucho y las personas que han marcado un gran impacto de estrés. La parte deportiva desde mi punto de vista es un factor importante, ya que sin el deporte es un factor en el cual me ha permitido ver más allá desde mis habilidades y también mis carencias, y no habilidades y qué hacer con ello. Muchas cosas ante este contexto se han almacenado en toda esta parte del sentimiento y del pensar, y desde esa postura ambas tienen conexiones que influyen mucho ante la toma de decisiones que yo tomo. Algunas son positivas, pero otras son muy negativas principalmente. Ante esta parte negativa, como ya lo mencioné anteriormente, yo pienso y estoy seguro, yo estoy totalmente seguro que es en busca de este sentido de vida. Ante los hechos que viví, ante las situaciones que he retomado, es esa falta de sentido de vida.
¿Qué pasa con ese sentido de vida que no lo encuentro? Me falta mucho o trabajar ese aspecto. Y la parte de la libertad ante esto es el ser sincero conmigo mismo. El mencionar que lo tengo, mencionar en la cual no justificarme y el referir un aspecto, sí, me pasa, pero ¿qué quiero hacer yo con esto? Me está pasando ya que quiero trabajar en esto. Y la libertad viene desde todos aquellos aspectos ya mencionados en sí. Es una forma de llevar a cabo que ha sido de cierto sufrimiento. Hay muchas situaciones en las cuales sí no se ha abordado. Y situaciones estresantes que puedo referir es la educación, también la parte social, lo familiar e incluso en el noviazgo. Principalmente en el noviazgo es un aspecto principal que llevo cargando. Y en ese cargar es cómo dejar o cómo soltar, principalmente ante ello y ciertas situaciones presenciadas. En algún momento lo solté, ante ello yo sé que sigue ahí, sigue ese aspecto ahí. Y más que ese aspecto, el no querer aceptar la culpa y no aceptar el hecho, en algún momento lo acepté, no del todo, pero hay mucha culpa y mucho resentimiento, mucho enojo conmigo mismo. Pero principalmente ante esto, ante los procesos que he llevado, el abordaje que he tenido con profesionistas de la salud, lo que me han comentado y lo que me han referido sí han sido situaciones en las cuales sí lo voy a hacer, lo llevo a cabo, pero ya después viene esa falta de interés a la vida. Principalmente son aspectos importantes en los cuales no me estoy conectando con absolutamente nada y me conecto más en la experiencia que he vivido. Y ante esta experiencia me causa mucho daño. Y para recompensar este daño empiezo a pensar a situaciones del futuro con personas con las que quisiera o hubiera estado. Entonces son hechos en los cuales es esa parte de la libertad. El empezar a soltar, el empezar a dejar, el empezar a buscar ese autoperdón con uno mismo. El buscar esa conexión con toda la parte que es y lleva hacia uno. Las situaciones en las cuales yo pienso que pasaron, las abordé desde esa versión de la que yo fui y se trabajó mediante las herramientas que contaba yo en ese momento. Pero ante esto lo que pasó, cómo yo lo trabajo conmigo mismo ahora en este él de aquí y ahora. Esa es una gran meta para mí y también es una parte que yo quiero trabajar, ya que es importante el trabajar con todo este material, ya que me permitirá ser libre y no estar justificando y buscando cuestiones equívocas de que eh, hice esto y me justifico y hasta ahí y después que sigue o me retiro. Principalmente esto es lo importante para mí y eso es lo importante ante lo que es el proceso. Buscar ese sentido de vida y buscar esa libertad. Principalmente hay mucho daño, hay muchas situaciones en las cuales Eric está buscando una identidad como tal y la autenticidad propia es importante. Hay modelos en los cuales a seguir, pero cuando este modelo es ideal, cuando lo tomamos o lo retomo como perfecto,
puede ser un factor en el cual sesgue todo el aspecto cognitivo, en el cual yo mismo me minimice todas las acciones o todos los ámbitos en los cuales yo estoy haciendo. Principalmente son factores importantes como tal. De cierta manera también el hecho de la parte deportiva tiene mucho peso y sí lo he querido abordar, lo he querido mencionar, pero la libertad es de ese aspecto, el verbalizarlo, y cuando lo verbalizas y empiezas a sacar todo aquello que está en ti dañado, yo pienso que hay cambios en ti. Antes de cambiar un individuo de fuera, el único individuo el que ha de cambiar es uno mismo. El cambio hacia lo que no he querido trabajar, abordarlo, ya que es importante y deja ese nudo se vaya rompiendo poco a poco, o ese nudo se vaya cada vez más que uno va soltando, eh, desmembrar todo ese aspecto como tal y no siga causando ese daño principalmente, ya que lo importante en esta vida y lo que sí es un aspecto seguro es que la muerte va a llegar, sí, depende de nosotros algunas veces, pero esto no es nada seguro como tal. Entonces, principalmente la mayor parte que un individuo puede hacer en esta vida, o yo principalmente ante ello, es ser libre ante los aspectos como tal. El vivir la experiencia, el vivir contigo mismo ante situaciones en las cuales estemos viviendo. Esto está pasando, de alguna u otra manera pasará, y es un aspecto que para mí me maravilla, ya que si esto se lleva a un aspecto de la libertad como tal, la conexión que tienes con las personas que te rodeas, la conexión de lo que diste y lo que dejaste por ciertas situaciones, mientras que los demás sigan abordando, sigan mencionando, sigan criticando, sigan murmurando, mientras tú tengas una parte interior contigo mismo de felicidad en el cual tenga que ver con la paz misma, es algo en lo cual nos libera de ello. Esta parte del qué dirán es un fundamento específico que he escuchado tanto en la familia como en aspectos que se encuentran fuera de. Y sí influye mucho todo esto. Tiene que ver mucho desde ya no voy a hacer cierta característica o ya no voy a hacer ciertos aspectos por el hecho de el qué dirán. Y el qué dirán es un aspecto, como ya lo abordé en su momento del video, pero empezar a soltar los introyectos también son factores influyentes. La parte de que en ocasiones te mencionan, eh, no tienes que hacer esto porque yo te lo menciono, o tienes que hacer esto porque ya llegaste a una conclusión de lo que tú quieres ser, y vemos observaciones no verbales de la otra persona que no está muy convencida de lo que tú estás haciendo, ignora tus habilidades y tus competencias y empieza a comunicar un lenguaje agresivo, un lenguaje de juicios que simplemente son aspectos que vienen de él, no tuyos. Todo lo que se verbaliza son necesidades de los demás. Cuando es un diálogo totalmente retroalimentativo, un diálogo totalmente empático, afectivo, amoroso y que guía, se llega a buenas conclusiones. Se llega a todo este aspecto de conectar y empatizar con el aspecto emocional de la otra persona. Pero cuando la otra persona, en esta parte de empatía,
para llevar este diálogo empático, empieza a tener contigo toda esta parte de castigo y verbalizaciones que tienen que ver con tu persona, para mí no es un factor en el cual contribuya a ser totalmente activo, sino lleva a ser un factor que tiene un peso. Y principalmente hay cosas en las cuales se hubiese querido llegar a ser, y principalmente también ese es algo de no liberarse de ello. Lo que no fui, a lo mejor lo seré en un pasado, o lo que no fui yo lo abordo desde lo que no fui, pero con esto que estoy haciendo como psicólogo lo puedo trabajar desde diferente manera y llevarlo a ciertos puntos en los cuales esta intervención llegue a diferentes personas y pueda o trabajar por ciertos ámbitos, pero también son factores en los cuales tienen mucho que ver. Y ante esto y todo el contenido en lo cual hice referencia, la libertad es un aspecto importante. La libertad es un aspecto en lo cual te desconectas de las redes sociales e interactúas con las personas que tú quieres, que tú amas, con las personas en las cuales te encuentras en aquel momento, disfrutar ese momento, disfrutar la función de la actividad. Y retomando esto, es también importante lo que tiene que ver mucho hacia nosotros. ¿De quién depende? De ti. De ti depende ser libre. De ti depende no ser codependiente. De ti depende el trabajar y también la libertad de permitirte conocer a personas nuevas, a interactuar en nuevos lugares como tal, el permitirme brindar contenido que sea viable para las personas que son mi audiencia, el transmitir. Yo ante esto lo digo con sinceridad, me gustaría en algún momento llegar a impactar en tantos. También la parte de ser reconocido, claro que sí, ¿por qué no? También la parte de ganar dinero haciendo lo que me gusta, claro, no regalar lo que conozco y lo que sé. Si en algún momento alguna persona requiere el apoyo y no cuenta con los recursos, buscar un diálogo y llegar a ciertas conclusiones e acuerdos en los cuales ambos no sean satisfactorios. Pero también desde ahí la libertad va desde lo que uno verbaliza, desde la manera en la cual la mirada lleva hacia el contexto en el que te rodeas. Y la libertad es un aspecto en el cual te lleva a una situación de reflexión, de sentirte contigo mismo, el permitirte ser eso que tú eres y no ser lo que los otros hacen referir de ti, ya que ante ello hay situaciones desconocidas de las razones que las personas proyectan todas sus carencias o necesidades hacia uno. Ante eso yo menciono que la libertad es eso. La libertad es un aspecto de cuidar tu salud, cuidar la salud mental y el darte y brindarte ese amor que te mereces contigo mismo. Ya que si en el amor hay situaciones que no hay un contacto contigo mismo, la necesidad te lleva a buscar aspectos en los cuales solamente estás ahí y ya no hay un aspecto en el cual sea placentero. Y en esa parte que te lleva a la situación de ser placentero, es todo este aspecto de llevarte y
tanto tengo derechos como tanto tengo obligaciones. Y ante este derecho es, ok, he fallado, he retomado ciertas decisiones equívocas, lo cual mi libertad está en trabajar con ello, abrirme, permitirme abrirme conmigo mismo ante este contexto como tal. Así que yo pienso que todo este contenido que he abarcado para mí es un contenido satisfactorio porque me he dado cuenta y me ha costado demasiado que no tengo conocimientos, pero sé que sí tengo conocimientos. Sé que aquí el único individuo en el cual ha retomado y se ha puesto barreras soy yo. Y en esas barreras, cómo irla destruyendo, no por eh, querer romper esas barreras de manera inmediata, sino llevar a cabo todo este proceso. Y el llevar todo este proceso, el permitirme seguir aprendiendo de ello. La libertad también viene de, si lo hago, ¿qué pasa? Lo que hice anteriormente con una persona, lo llegué, le mencioné lo que sentía y por el momento no he tenido respuesta alguna, pero en lo cual lo que hice ya está, no fue satisfactorio, sí, no me habló, ya no depende de mí. Lo que sí es ocuparme, y en ese ocuparme es seguir conociendo, seguir buscando, seguir llegando a otras opciones de aprendizaje personal y profesional. Y lo que pasó en la parte del Ceneval puede ser un factor en el cual también haya sido un factor que me esté pegando, pero sé que tengo posibilidades de aprobar. Y no solamente con un promedio, sino yo lo percibo más allá de hasta dónde puedo llegar. Si es por una calificación y si vamos por ende en una parte numérica, sé que puedo dar más de un resultado mínimo. Sé que puedo dar más. Solamente es cuestión de confiar en mí y confiar en lo que yo estoy haciendo y en lo que estoy elaborando. Lo peor que yo estoy haciendo es tener pensamientos irreales, el autosabotearme, el enjuiciarme y todo este material que yo lo percibo que no tiene fin, pero yo pienso que sí tiene un fin. Yo pienso que sí. Si así yo lo quiero retomar, sí. Lo cual, como lo he mencionado, hay un trabajo y ese trabajo lo quiero llevar a cabo, ya que la libertad es la parte de no estar encadenado con lo que los demás cuentan, hacer lo que para mí me va a llevar un bien. Si obtengo o no obtengo ganancias en algún momento, sé que las tendré a futuro, pero principalmente para mí el principal hecho inicial es la calidad y pienso que estoy perdiendo mucha calidad y ante eso me causa mucha ansiedad, mucho estrés, entre otras características como tal. Y como lo he mencionado y como lo he abordado, el sentido hacia dónde dirigirme, el sentido hacia dónde ir y volver a tener en cuenta todo este aspecto como tal. Y si lo trabajo, sé que va a ir saliendo poco a poco ese Eric y su libertad como individuo. Y como libertad hacia el propio individuo, la libertad de expresión hacia un núcleo social, el no atemorizarme, el no huir, el no mentir y entre otras características como tal. Entonces es importante toda esta mención.
desde la parte, desde la ansiedad hasta la parte cognitiva. Es un aspecto importante que he de retomar. Y se va a abrir mucho, se va a abrir mucho desde la parte de la libertad. Yo quiero ser libre, no tengo nada que perder. Es hoy, es ahora, y hasta donde sea la parte contextualizada ante el desarrollo donde yo viva, voy a seguir luchando por mí y trabajar en ello. Así que principalmente es un aspecto en el cual compartir conmigo y el escucharme como tal es una parte inicial. Y también brindarme todo ese autoamor y las horas en las cuales he de dormir, mi alimentación, el realizar ejercicio, el convivir con las personas que quiero, que amo, principalmente también es un aspecto de libertad. Es un aspecto de contextualizar lo que yo estoy pensando y sintiendo. Y es eso principalmente. Entonces, es en lo que yo quiero trabajar. Y de ser así, eh, esto es la libertad y los puntos de referencia ante la libertad. Este es un trabajo que me costó, es un trabajo en el cual me llevó todo un proceso, desde la parte en la manera en qué decir, el no quererlo hacer y irlo postergando hasta el día de hoy. Y ante esto, la parte de interiorizar conmigo, estoy dispuesto a hacerlo. Así que, gracias.